Este poema, a modo de oración, nos dibuja un cantaor en los últimos instantes de su existencia. Invoca a la divinidad para que al menos le conceda un instante, un soplo de sus cenizas para cantar una última saeta. Este es el cantaor de flamenco, Julio Mariscal. Señor, yo te he ofrecido lo mejor de mi canto. Te evoqué humilde, en honda seguidilla. Te clamé en soleares y de adonar mi oscuro sino al caro cruz de lo que tú dijeras. Yo no era nada, ni pasión, ni fuego, ni voz, ni carne, ni osamenta. Yo era solo el fandango, la alegría. Lo demás era humo, sonrisa o mueca por seguir tirando. ¿Qué quieres que traiga en la última noche, cuando los negros lentos huelen, tiran de un mundo que no es nada, que tal vez no llegó a ser nada? Estiércol o gusano sin sol bajo la tierra. Aquí, Señor, mi voz y mi tristeza, lo despeinado y sucio, junto al tercio más cabal de mi cante. Tómame ya, Señor, si es que algo queda de aquello que no fui. Pero dame, Señor, solo un instante, solo el tiempo de un soplo en mi ceniza para llorarte la última saeta. Ahora otro poema de Julio Mariscal, que lo llamamos 30 años. Digo que lo llamamos porque creo que en el libro no tiene título, es un número de un libro de los libretos de Julio Mariscal. Tenía 30 años, eran 30 monedas de oro, 30 soles dorados, plenos como el trigo de mayo, 30 rotos de luna, 30 mañanas de domingo. Pero no, 30 duras agonías, 30 mordiscos de agonía en el pan del sosiego, 30 robles de sombra, 30 fibrones de egoísmo y plomo derretido, 30 caballos locos zoneando estrellas. Tenía 30 años. La tarde de septiembre, de pronto, se me quedó pequeña y ya no era la fuente
ni el río, ni la nube, ni el corazón saltando del arcángel a nostalgia. Como 30 cohetes, como 30 plomadas, como 30 tizones sobre mis ojos. Ciego, comprendí que eras tú mi septiembre, que estaba esperando siglos antes de nacer, y era mi sangre un gusanito, un ojal de solapa, donde prender los 30 flagelones oscuros de tu sangre. Muy buenas tardes a todos los presentes. Una vez más acogiendo en esta querida Fundación Caballero Bonal, donde se degusta literatura de la buena. Hoy nos acompañan, y saludo en primer lugar a nuestra subdelegada del Gobierno, que hoy no viene como subdelegada del Gobierno, pero que como buena amante de la cultura que es la madre que ha pergeñado la selección de poesía del gran poeta Julio Mariscal, del querido poeta Julio Mariscal. Y también, como no, a Juan José Telle, que nos acompaña para hacer la presentación. Por supuesto, agradecer a los artistas que nos acompañan, a Paco Luque, a Salvador Valle, a Santiago Moreno, pues que nos están deleitando con esta mezcla de música y poesía que van siempre muy de la mano. Bueno, presentar un libro siempre es un placer, pero hacerlo de alguien que ya no está con nosotros, pero que aún vive, porque yo creo que la poesía es eterna. Y para aquellas personas que han hecho arte, que han hecho un arte de la poesía y de la vida, pues que se siga hablando de ello, que se siga leyendo, pues una muestra de que la poesía no muere, que es eterna y que siempre está con nosotros. Y cómo no, pues de alguien como Julio Mariscal, que efectivamente le tocó vivir en una época complicada, en unas condiciones complicadas, pero que por encima de todo, pues hizo de la poesía un arte y de la vida un arte, y nos dejó este gran legado que yo creo que estará perfectamente y magistralmente escogido en este libro. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, y yo sin más pues le cedo la palabra a nuestro presentador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Salvador, a Santiago por esa reinterpretación de Julio Mariscal, que probablemente no lo conocí, pero me da la sensación que le habría encantado oír sus poemas en ese tono, como después oiremos a Paco Luque. Y gracias a la Fundación Caballero Bonal, de nuevo por la acogida. En una ocasión le dijeron, un joven poeta que empezaba, le dijeron a Jesús Fernández Palacio: me han dicho que hable con usted porque me han dicho que usted es el dueño de la poesía de Cádiz. Sí, Jesús es el dueño de la poesía de Cádiz por muchos años. Blanca Flores es la gobernadora de la poesía de Cádiz. Cuando la designaron para el cargo, le conté el viejo sucedido de un poeta que llegó a gobernador civil y alguien le preguntó: ¿y cómo se llega siendo poeta a gobernador civil? Y él le respondió: degenerando, hijo, degenerando. Afortunadamente, Blanca ni degenera como subdelegada del gobierno, ni afortunadamente tira la toalla en el ámbito de la literatura y en el de la poesía, en el que siempre ha incurrido desde muy temprana edad, desde que empezó precisamente a escarbar, mientras estudiaba filología, en la obra de Julio Mariscal, en la obra del grupo Alcaraván. A ella dedicó una tesis. No es la primera aproximación tampoco que hace a la poesía de Julio. Ahí están las obras completas publicadas también en Cirtolá. Javier Sánchez Menéndez le pidió que seleccionara 100 poemas de Julio para esta colección, y es lo que ha hecho. Blanca
también nos ha regalado un viaje a las mijitas del freidor de Fernando Quiñones, en un ensayo publicado años atrás, y respecto a su propia obra poética, pues hay varios libros como Carne de Cuneta, Vaivén, Ecos de un saxo, que certifican su interés por la poesía y su talento en el ámbito poético. Con esta antología de Julio Mariscal creo que en gran medida se cubre una laguna y se paga o se intenta pagar una deuda. El autor de Corral de Muertos, de Pasan Hombres Oscuros, de Tierra de Secano, de Aún Hoy, pues es uno de esos ilustres desconocidos que siguen dirigiendo su poesía después de su muerte en 1977. Había nacido en 1922 en Arco de la Frontera. Tras su muerte en el 77, temprana, su poesía sigue latente, pero aparece y desaparece de los catálogos editoriales con una frecuencia hasta cierto punto estresante. Creo que aquí, en esta antología, hay otras anteriores. Hay una de Francisco Bejarano que publicó la Diputación de Cádiz hace ya bastantes años. Hay otra, la primera, que se publicó a finales de los años 70 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, que fue en gran medida para mi generación, fue como descubrimos la poesía de Julio Mariscal a través de aquella edición. Están prácticamente descatalogadas, y la antología de Blanca creo que fija muy bien la poética de Julio, toda su atmósfera, todas sus entrelíneas, todas sus voces y todo su silencio. Si hay una manifiesta injusticia, creo yo, a escala estatal, con lo que significó la generación del 50 en Andalucía, en los manuales al uso solo suele aparecer el titular de esta fundación, José Manuel Caballero Bonal, como integrante de aquella promoción fundamental para lo que ha sido la lírica posterior en España. Faltan autores de referencia, como puedan ser el propio Fernando Quiñones, Rafael Sotobergé, Julio Mariscal, el grupo Cántico de Córdoba, María Victoria Atencia, Pilar Paz Pasamar, que deberían de estar incardinados en el estudio y en la preservación del legado de la generación del 50, y no lo están. Y un caso manifiestamente escandaloso desde mi punto de vista es el de Julio Mariscal, porque desde luego su poética yo creo que es una de las más reveladoras de aquella generación. Creo que más allá del canon, más allá de las incertidumbres líricas, Julio Mariscal supo encarnar una voz propia, distinta, y al mismo tiempo viajar poéticamente al unísono de sus compañeros de promoción. Así que reivindicarlo, como ha hecho Blanca Flores en esta antología, creo que, como digo, más allá de un regalo de belleza y de reconocimiento de una obra, es un gesto de justicia, y que lo haga una subdelegada del gobierno imprime carácter. Bueno, pues. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra compañía hoy para llenarme de esta energía que me hace ahora tanta falta, y vosotros y vosotras lo sabéis. Muchas gracias al delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez por acompañarnos. Mi especial agradecimiento hoy tanto a Juan José Telle, que me acompaña y que también conoce mi trayectoria y mis trabajos en el mundo de la cultura, y que precisamente aquí en Jerez vengan también a acompañarme, pues Salvador, acompañado
de Santiago Moreno, que es un lujo con esa guitarra. Y bueno, también vamos a tener en esta presentación el placer de escuchar a Paco Luque, que también nos acompaña siempre en nuestra asociación de amigos de Quiñones, que le pone música a nuestros poemas preferidos para llegar mejor, ¿no?, a quien viene a conocer aquello que venimos a contar o de lo que venimos a hablar. Y volveremos a cerrar, bueno, pues con Salvador y con Santiago también, porque para conocer la poesía, para conocer los poetas, no aquellos que no los tuvimos que estudiar en el colegio como se estudiaba literatura, no podía servirnos de mucho. En realidad es la obra es lo que perdura y es la grandeza de esa obra de lo que ahí queda, lo que tiene que hacernos llegar a tocar con las yemas de nuestros propios dedos lo que es el teatro, lo que es la novela y en este caso lo que es la poesía, la de Julio Mariscal. Yo me siento aquí como en mi casa, siempre lo digo, tengo que estar muy agradecida, estoy muy agradecida a todas las personas que sois, que representáis la Fundación Caballero Bonal, porque bueno, como ha dicho Telle antes, yo aquí prácticamente he echado los dientes, todos los congresos, el año que incluso fue mi investidura después de haber leído la tesis doctoral, se inauguró el campus de la Asunción y se hizo doctor honoris causa a Pepe, ¿no?, a José Manuel Caballero Bonal, ¿no? Por lo tanto, cuando habéis tenido que tirar de nosotros, de cualquiera, siempre hemos estado dispuestos y aquí hemos crecido, nuestra obra ha crecido. Gracias a que siempre hemos tenido el apoyo, la comprensión para los prólogos, para las presentaciones. Yo creo que prácticamente casi todos los libros han pasado por este estrado, ¿no? Y venir ahora a traer esta antología, como dice Juan José Telle, ¿no?, tan necesaria y tan de justicia, pues es una maravilla. Y yo quiero agradeceros a todos y a todas los que estáis ahí, los que lleváis tantos años estando ahí, ¿no?, pues el que siempre me sienta aquí como en mi casa. Como ha dicho bien Juan José Telle, pues Sánchez Menéndez, que es el que está detrás de la isla de Sitolá, tiene varias colecciones de aforismos, de poesía, y hace unos meses, bueno, hace ya un año o así aproximadamente, me llamó porque empezaba una colección de poesía que su objetivo era dejar para la historia aquellos poetas relevantes del siglo XX y XXI, enmarcándolo con 100 poemas. La colección él la empezó con Carmelo Iribarren y ese fue el primer número que ha sacado de esta colección de 100 poemas que evidentemente Carmelo es ya también un poeta de cabecera, y quería que el segundo número fuera el de Julio Mariscal y que la selección y el prólogo, pues evidentemente me tocaba hacerlo porque él entendía que la experta en la obra de Julio Mariscal pues era Blanca Flores. Yo no podía negarme, evidentemente, aunque me cogió ahí a caballo entre este nombramiento que va a cumplir un año y que me tiene un poco descabalgada de lo que es mi vida cultural, pero como pude lo terminamos y afortunadamente pues hemos empezado hace unos meses con las presentaciones, porque entendemos que la poesía de Julio Mariscal
el símbolo de una época que marca precisamente una historia de cómo se vivió la cultura, la educación y la vida en unos años muy difíciles de una España de posguerra. Él, cuando estudia en Cádiz, es donde conoce al Grupo Platero y al Grupo Alcaraván. Ese estudio necesario de Sotoberger y de Pilar y de tantos otros que han quedado ahí dejadas, a lo mejor, bueno, es algo que tendríamos que replantearnos de alguna forma, ¿no? Para que no se queden en el olvido y se queden en la cuneta, esa palabra que yo tanto uso, ¿no? Porque realmente en la poesía de estos grandes poetas se queda el compromiso, se queda la reivindicación, un compromiso y una reivindicación que tuvo que luchar en tiempos de la dictadura, bueno, pues con situaciones muy complicadas, que no eran solamente la censura, sino que eran esos muertos que iban a la fosa común, con leyes de vagos y maleantes que el propio Julio Mariscal, por su condición, tuvo que sufrir con ese destierro encubierto en Paterna, cuando él se preocupaba de que sus alumnos vinieran, algunos de ellos, que alguno está aquí, incluso hicieran o el bachillerato radiofónico o se presentaran a las pruebas libres, o bien en el Columela en Cádiz o en el Coloma en Jerez, que era donde podían venir a sacar el título de bachillerato, y consiguió que la promoción de sus alumnos prácticamente todos tuvieran carreras universitarias saliendo de Paterna, y en unos años que era impensable que alumnos de familias humildes llegaran a la universidad. Todo ese tipo de cuestiones, además de ser un defensor como poeta andaluz y como poeta social de lo que es nuestra forma de hablar y de expresarnos, de nuestro andaluz, ese andaluz que hemos hablado tanto el año pasado con el Congreso de la Lengua, el año pasado ya. Hace 2 años. No, hace 2 años va a ser, ¿verdad? Yo Es verdad. Pues que hemos hablado tanto, ¿no? del andaluz, ¿no? Y cómo el andaluz, sobre todo de alguna zona, por su geografía, pues, y por la evolución, ¿no? Por diastratía y diafasía y diatopía, y esa evolución, bien por el desuso de costumbre del campo, ¿no? Hay una cantidad de términos totalmente andaluces, reales, y del lenguaje del campo, ¿no? Que están en la obra de Julio Mariscal. Si no estuvieran ahí, hay muchos de esos términos que ahora mismo, y de esa forma de expresarnos, que estarían perdidas, totalmente perdidas. No solamente es el arado y los bueyes, sino son muchas otras más cosas, ¿no? Y las cementeras y las almácigas, y es, vamos, yo misma tengo que decir que incluso cuando yo me acerqué a la obra de Julio Mariscal, yo en muchísimas ocasiones tenía que coger diccionario porque había términos que son palabras andaluzas, vamos, con seña de identidad, pero que yo las desconocía. Yo era joven, de otra generación, y además era una niña de ciudad de Cádiz, como yo digo, de Cádiz, evidentemente, pues tenía que meterme y bucear en un lenguaje que prácticamente estaba condenado a perderse si no se hubiera quedado, o si no se quedan, en obras como esta, y ahí hay que agradecerle a Javier Sánchez Menéndez, ¿no? Ese afán que tiene por la perdurabilidad de las obras que él entiende que son de mucha importancia. Dicho esto también, bueno, además de ese valor en cuanto a ese léxico que nos da, él fue un avanzado también en su forma de hacer poesía, y no solamente es el contenido, el uso de la metáfora o su terminación de cada uno de los poemas, sino también
demostró que podía hacer poesía clásica. De hecho, para que medio le perdonaran, ¿no? Cuando se le acusó por su condición, se le encargó un sonetario que le hizo el prólogo José María Pemán, 14, un Vía Crucis, que es quinta palabra, 14 sonetos, los mismos que son las estaciones del Vía Crucis, y son sonetos perfectamente construidos. Él dominaba perfectamente la poesía de todo lo clásico, pero por otro lado también revolucionó lo que era la poesía contemporánea con otro tipo de construcciones, de métrica y de forma de entender la poesía mucho más avanzada a muchos de los de su generación del 50. La pena de Julio Mariscal, que fallece muy joven, con 50 y pocos años, en el año 77. Los libros antes tenían poca tirada y muchos de ellos pues se perdieron hasta que se sacó la poesía completa de Julio Mariscal, y ahora, bueno, pues creo que 10 años después que salga esta antología con 100 poemas elegidos, que aunque él pensara, Javier Sánchez Menéndez, que es fácil, tengo que decir que no es tan fácil quedarse solamente, a pesar de lo corta que es la obra de Julio Mariscal, 10 poemarios, a pesar de que la obra es corta, es muy difícil quedarse con 100. Y a decir verdad, yo al final le mandé a Javier 103 o 104 y le dije, mira, yo ya no voy a quitar más, así que yo lo dejo en tus manos y quita los que quieras. Yo no he comparado lo que le mandé con lo que al final está en el libro, por lo tanto prefiero mirar para otro lado y quedarme con mi selección, porque realmente es difícil hacer esa selección. Un poeta muy comprometido, un poeta que ahora mismo que tenemos todas las cuestiones de leyes democráticas, ¿no?, tan cerca, ¿no?, porque tenemos un país que todavía tiene que reconciliarse con su propia historia, ¿no?, y que tan difícil se nos hace. Él incluso yo creo que burla a la censura cuando llega a escribir poemas como pueden ser el de la fosa común. Yo no voy a leer muchos poemas aquí porque esto cada uno lo mejor es que lo lean en la intimidad. El mejor ejercicio que se hace, yo creo, de relación con la literatura es uno consigo mismo y con lo que llega a sus manos, ¿no?, y que cada uno luego interprete, como diría, ¿no?, la teoría de la deconstrucción, pues que cada uno lo interprete como quiera, pero sí que hay muchos que son muy claros, hay muchos que son muy directos, y hay uno en concreto que es el que os acabo de decir, ¿no?, de fosa común, que precisamente se lo dedica a Blas de Otero, por lo tanto ahí se está declarando él ya directamente como poeta social, y es precisamente pues a la fosa común a donde iban a parar pues tantos fusilados de la guerra y la posguerra, ¿no? Y dice: estoy sobre vosotros los baldíos, fosa común, desván del pudridero, olvido sobre vosotros los sin cruces, los sin esa campanillita loca del recuerdo, los más muertos de todos. Estoy sobre vosotros, tierra otra vez, barbecho sin un cardo y sin un lirio, sin un esposo o madre que os ampare. Sobre vosotros, digo, pisando vuestros huesos, vuestros sueños, vuestras ansias calientes todavía aferradas a un junco o a un arado. Y aquí, sobre vosotros, mientras me florece esta almáciga de olvidos, os digo que quizá vuestro silencio me clame con más fuerza, me grite más enorme que el mármol y el puñado
de alelíes. Ahí está claramente Julio Mariscal, que yo creo que antes de que sigamos a lo mejor hablando del mismo, y que, como he dicho, son sus poemas y es su obra la que tenemos que conocer para crecer, ¿no? Crecer tan humanamente, porque es la cultura lo que nos sigue marcando a nosotros como personas, pues, en nuestra seña de identidad, ¿no? Y lo que nunca debemos dejar de lado, porque produce tal efecto terapéutico, es tan curativo en el cada día de nosotros, que o seguimos por ahí en este mundo tan difícil y ahora tan digitalizado, ¿no? O dejaremos de ser realmente lo que tenemos que ser, que es persona. Yo, antes de que sigamos, porque vamos a seguir un poquito, quiero que Paco Luque, que es cantautor y que es compañero, ha sido compañero de trabajo y de aventuras culturales, que también, bueno, nos trae otros dos poemas. Antes de la mano de Salvador, pues hemos escuchado El cantador de flamenco y 30 años. El flamenco es algo que los poetas de la generación del 50 recuperan de una forma muy importante. Si no hubiera sido por Fernando Quiñones, por Caballero Bonal, por Julio Mariscal, posiblemente ahora mismo no tendríamos los estudios de flamenco que tenemos. Ellos se dedicaron a recopilar los distintos palos y las tonadas, y si no hubiera sido por ellos, que miraron al flamenco, pues posiblemente tampoco ahora tendríamos de flamenco lo que tenemos, esa riqueza que nos identifica a los andaluces también tanto como pueblo. Y bueno, y ya pues nos dio esa muestra Salvador al principio. Ahora hay otra poesía, la poesía de Julio Mariscal. Hay una poesía amorosa, una poesía religiosa, una poesía muy humana, otra de nostalgia, mucha de reivindicación, otra de poner sobre la mesa lo que él era en esa época. Bueno, costó mucho, porque a mí me costó mucho, incluso en la tesis doctoral, que la familia entendiera que yo tenía que contar cuál era la poesía de Julio y por qué era esa poesía de esa forma y qué es lo que estaba contando él con su poesía. Al final, bueno, yo lo digo y su sobrino al final además lo sigue diciendo, que me permitió contarlo porque yo lo contaba de la manera en la que lo hacía. Bueno, yo pensé que había que dar ahí con eso una explicación, igual que otros críticos literarios han dado explicaciones de las obras de... no los poemas oscuros de Lorca no son a San Juan de la Cruz, tampoco. Entonces, pues más o menos yo creo que ya me entienden, ¿verdad? Te nombro fuente, atardecer, locura y una mañana que no pasa, creo que es lo que nos trae Paco, ¿no? Bueno, yo me he tomado la libertad de buscar la música que hay dentro de los poemas de Julio Mariscal y de sacarla para vosotros. Te nombro fuente, atardecer, locura, jazmín, recuerdo, corazón o estrella, y no encuentro palabra que te alcance, elemental y mía como eres. Digo entonces mañana, selva, espuela, horizonte o nostalgia, río, espuma, y aún no me llegas toda, aún te resbalas entre mis manos como el agua esquiva. Y sigo loco, rosa, niña aurora, lumbre que vanas todas las palabras,
minía tu figura de silencio. Digo entonces mañana selva, espuela, horizonte o nostalgia, río, espuma, y aún no me llegas toda, aún te resbalas entre mis manos como el agua esquiva. Digo entonces mañana selva, espuela, horizonte o nostalgia, río, espuma, y aún no me llegas toda, aún te resbalas entre mis manos como el agua esquiva. Y esta última, que no tiene título el poema, pero si fuera una canción, pues se podría llamar De mañana no pasa. Cuando estoy solo digo, de mañana no pasa, mañana entre mis brazos, como dos ríos locos, como dos corazones, en llama viva como dos pecados mortales, en un alma encendida. De mañana no pasa que una palabra oscura tiña de rojo el blanco pañuelo de tu frente, que un gesto haga cosecha la viña de tus senos, tan bobamente niños, agraces todavía. Pero llega mañana, la rosa de la tarde, quemándose en el oro puro de tus cabellos, y basta una sonrisa para que se derrumbe toda la arquitectura de mis noches de insomnio. De mañana no pasa que una palabra oscura tiña de rojo el blanco pañuelo de tu frente, que un gesto haga cosecha la viña de tus senos, tan bobamente niños, agraces todavía. De mañana no pasa que una palabra oscura tiña de rojo el blanco pañuelo de tu frente, que un gesto haga cosecha la viña de tus senos, tan bobamente niños, agraces todavía. De mañana no pasa, de mañana no pasa, de mañana no pasa. Bueno, muchas gracias, Paco. La verdad que estos son regalos que nos hacen a todos, pero particularmente a mí, y tanto Salvador como en otras ocasiones Mamar, que Juan, que anda por ahí, hoy también Santiago, Javier Salmerón, que estén rescatando de la obra de Julio joyas como estas, ¿no?, para llegar y quedarse ahí, pues yo creo que es una maravilla. Siempre tenemos que reconocerlo y estar agradecida a que una presentación de cualquier libro no es igual cuando entre todos nos damos de alguna forma la mano para que esto perdure de alguna forma. Yo sé que está deseando hablar mi hermano Juan Botelle, así que le voy a volver a dar la palabra antes de que terminemos, claro. Bueno, es que creo que también hay que decir, a propósito de esa dedicatoria a Blas de Otero de Blanca, que otra de las complicidades de Julio con sus predecesores, en este caso Blas de Otero, es esa doble lectura, la de la poética sentimental
y la de la poesía entroncada con lo social, en la que ambos incurrieron. Ahí, en esas generaciones, hay un diálogo entre lo metafísico y una cierta épica que es bastante conmovedor, porque además hay que tener en cuenta las circunstancias en que transcurrieron sus vidas y la vida colectiva de este país bajo una dictadura y una censura férrea. Para mí hay un poeta con el que también conecta Julio Mariscal y que también es otro poeta desaparecido casi de buena parte de los manuales de literatura y que se me antoja que muy valioso y muy afín a Julio Mariscal, que fue José Luis Hidalgo, también muerto a temprana edad, que formaba parte de la misma promoción de José Hierro, de Blas de Otero, de Celaya, y uno de sus libros, Los Muertos, creo que es un precedente del Corral de Muertos de Julio Mariscal, una estética cómplice, y claro, después está esa variable que entronca con lo social. Yo les voy a leer, hay que decir que aquí hemos cruzado de puntillas sobre los avatares vitales de Julio Mariscal, porque él tuvo que cruzar de puntillas sobre ellos. Hemos hablado de la ley de vagos y maleantes, pero claro, él ni era vago ni era maleante, él era homosexual y en aquel momento se les aplicaba a quienes de alguna forma disentían de la sentimentalidad general y obligatoria, se les aplicaba esa ley, y Julio Mariscal tuvo problemas serios, hizo falta la intermediación de José María Pemán, esa especie de exculpación que son el Vía Crucis suyo, para evitar males peores que el de ser trasladado a Paterna a impartir clases. Claro, su muerte en 1977, que es un año también muy significativo, entraña que no pudiera ser reivindicado como merecería durante la transición democrática, como sí se reivindicó a otros autores que también estuvieron de alguna manera perseguidos por su elección o por su condición sexual o por su credo ideológico o de cualquier otro tipo. Les voy a leer dos poemas de ambos ámbitos de los que le hablaba. Uno que está recogido en la antología y que creo que define muy bien ese miedo a revelar sus emociones, sus sentimientos, también, que justo es decirlo, en Arcos de la Frontera, una población que, como ustedes saben, tiene el récord de poetas por metro cuadrado, pero que no deja de ser, y en aquella época más, un pueblo fantástico, bellísimo y al que adoro, pero con todo lo que entraña de viejas trajes visillos, que probablemente no fueran viejas, sino que vistieran uniforme y que marcaran de alguna forma la moral pública en aquel tiempo. Creo que este poema apunta algunos rasgos de esa vida clandestina, de esa sentimentalidad clandestina. Porque tú eras lo otro. Yo iba buscando ramos de verbena, niñas en flor para mi sangre boba, y me encontré contigo, raíz de selva oscura, donde el grito viene de más abajo que la sangre. Porque yo no quería, y puse en mi cabeza las cenizas del mundo, la cordura, la vida chata de lo razonable, y vestí la alegría de mis ojos con el ocre y el veto del pecado. Pero tú estabas, sombra, llenándome de pájaros la huida, clavándome en el suelo por mirarte, por verte sonreír o por sentirte mordiéndome de canes el sosiego.
y tuve que seguir. Y todavía, corazón en el filo del abismo, quisiera no seguir, porque tú eres lo otro, y estoy queriendo tanto que me asombra de poderte llevar dentro del pecho, de pensar cómo cabes en mi boca, de sentirte tan breve que te pueda esconder en un sollozo. Qué bonito. Un poema escrito entre visillos, es un poema escrito entre líneas. Se habla mucho de la censura en la literatura de la época, pero también había mucho que hablar de la autocensura, aunque sea tan bellísima como refleja este poema. Vamos al otro, no tan censurado, de Tierra de Secano. Debe ser uno de los poemas que Javier Sánchez Menéndez ha quitado, porque está viendo que no está en el libro. El pueblo. El pueblo, ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, una vieja rutina de misas y rosarios, y luego un horizonte cansado de olivares, eternos lutos, recuas y canciones, 3 días de verbena para la Cruz de Mayo y el baile transparente del domingo. Alguna vez también se muere alguien, viene el señor obispo, cambia el cabo de la Guardia Civil, en fin, las cosas. Los días van hundiendo su escalpelo en la corteza enorme del hastío, porque pueblo es sudar, parir, partirse el alma sobre el yunque o el arado, sopas de ajo al despuntar el día, sopas a media tarde y a la noche, mullirse bien la carne para la bota enorme del cacique y madrugadas en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Pero también el pueblo tiene su espadaña, su romero, sus niños, sus canciones de rueda, su leyenda inefable como un claro decir del 17. Y aquí está ya, en su entraña desgarrada, su abierto corazón para la fusta, pueblo de España, elemental, clavado, remachado entre olivos e intemperie, pueblo de largas privaciones, pueblo desamparado y solo, tendido a la campiña como una mano abierta, implorando un poquito de compasión, un celemín siquiera de eso que llaman paz, sueños, desvelos. De Tierra de Secano, 1962. Bueno, estas cosas pasan. Voy a contar una anécdota. Es verdad que no está. Es verdad que en YouTube también, por Javier Salmerón, está El Pueblo. Yo os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque todo el pueblo de Paterna se vistió para la ocasión y grabar un videoclip del pueblo que representa precisamente una estampa de la época de esa posguerra tan dura que le tocó vivir a este país, y os recomiendo que recurráis a esa grabación. Aquí nos dejamos muchas cosas en el tintero hoy porque cada uno de los 10 poemarios tiene su explicación y tiene su aquel. El prólogo de esta antología no es el de la obra completa del que yo he hablado, que publicamos hace 10 años, que son 300 y pico de páginas explicando la obra de Julio antes de toda la obra, sino que este es un prólogo que pretende que todo el que se acerque a la obra de Julio Mariscal tenga unas nociones de qué pretende Julio, qué
cuál es su sentimiento, a dónde llega, que no dejan de ser pues esas tres heridas, ¿no?, de Miguel Hernández, como nos decía en la presentación que tuvimos en Cádiz con Yolanda Vallejo, que decía que Julio Mariscal representaba a la perfección esas tres heridas de Miguel Hernández, ¿no?, del amor, de la muerte y de la vida. Y efectivamente es así, porque es que incluso en Quinta Palabra, que es un sonetario, en teoría, dentro de la moral cristiana y tal, él convierte a ese Cristo en un personaje humano, y ahí está, ¿no?, ese homo. En Corral de Muertos hay un ciprés, que es el que abre Corral de Muertos, las dos ediciones. Él hizo una edición en 1952 y luego hizo otra 10 años después. La primera con 10 poemas, la segunda con 20 poemas, las dos ediciones abren con ciprés. Hay muertos ahí que estaban vivos cuando él escribió ese poemario, de ahí bueno, pues que también pensemos que Julio en ese sentido le sirvió la poesía mucho pues para explayarse o llevar de un sitio a otro a aquellos personajes que en su vida de alguna forma se habían cruzado con él y no le habían hecho todo el bien que debían, ¿no? Ese ciprés es un soneto también, está en azulejos a la puerta del cementerio de Arco, es una maravilla, este homo de Quinta Palabra, también lo recomiendo. Los poemas de tierra, como he dicho, es ese canto al amor oscuro, tierra de secanos es ese pueblo, trébol de 4 hojas y aún es hoy, son esos recuerdos más nostálgicos que no melancólicos, en el que él recuerda, hace un repaso a todo, a la escuela, a su maestro, a don Laureano, al desván de su casa, al cuarto de los juguetes, al comedor, a su madre, a todo aquello que le había marcado, ¿no?, a lo largo de su vida. Y luego ahí también hay un poemario que, aunque se publica cronológicamente, está publicado con posterioridad, recopila los poemas a soledad que se habían estado publicando en todas las revistas literarias de los años 50, en Platero, en Alcaraván, en las de cualquiera de las provincias andaluzas, que era la forma en la que tenían de dar a conocer cada autor, ¿no?, su obra, ¿no? Y Poemas a Soledad, de hecho, está publicado en varios números de Platero y de Alcaraván, y luego Guillermo Sena Medina, que estuvo en Arco, recopiló Poemas a Soledad y se publicó, que es un poema adolescente, son poemas más adolescentes al amor, a ese amor un poco así beckeriano, que hay varias también interpretaciones. Hay gente que dice que Soledad era una prima suya de la que él se enamoró y se murió de tuberculosis o no sé qué, y otra teoría dice que no, que era esa Soledad que siempre le acompañó, ¿no? Pero bueno, ya hay cada lector que haga suya la teoría que mejor considere. Podríamos seguir hablando, bueno, sobre esta obra, de todos sus temas, de esta maravillosa edición que, bueno, tiene muchísimo gusto Javier Sánchez Menéndez cada vez que saca y edita cualquiera de sus libros. Creo que es un poemario de cabecera, pues para cualquiera que no solamente, si le gusta leer poesía, por supuesto, si quieren conocer lo que es la poesía de verdad, tienen que llegar a Julio Mariscal, pero si además hay alguno que también se atreve a hacer pinitos en la creación literaria y en la creación poética, por supuesto,
entonces la lectura de Julio Mariscal es algo indispensable. Vamos a terminar, bueno, pues con otra interpretación del pueblo y, por supuesto, con final de Salvador y de Santiago. Sí, sí, sí. Otra versión, claro. Es que ha hecho spoilers. Es que no lo sabía. Es que ha hecho spoilers. Podemos hacer otro, Como quieras. Claro, Bueno, pues tenemos el pueblo. Sí. no pasa nada, tío. El pueblo. Ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, una vieja rutina de misas y rosarios, y luego un horizonte cansado de olivares. Eternos lutos, recuas y canciones, 3 días de verbena para la Cruz de Mayo y el baile transparente del domingo. Alguna vez también se muere alguien, viene el señor obispo, cambia el cabo de la Guardia Civil, en fin, las cosas. Los días van viendo su escarpero en la corteza enorme del hastío, porque pueblo es sudar, parir, partirse el alma sobre el yunque o el anao. Sopas de ajo al despuntar el día, sopas a media tarde y a la noche, mullirse bien la carne para la bota enorme del cacique y madrugar en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Pero también el pueblo tiene su espadaña, sus romeros, sus niños, sus canciones de rueda, su leyenda inefable, como un claro decir del 17. Y aquí está tras entrañas desgarrada, su abierto corazón para la fruta, pueblo de España, el elemental, clavado, remachado y prolijo en la intemperie, pueblo de largas privaciones, pueblo desamparado y solo, tendido a la campiña, como una mano abierta, implorando un poquito de compasión, un celemín siquiera, de estos que llaman paz, sueño, deseos. Bueno, y acabamos con el final, poema que se llama así, final. Creo que es el último libro, último día. Este poema ha sido comparado, no sé, por alguien, lo escuché ese comentario, de que era comparable a otro poema del gran don Antonio Machado, aquel autorretrato de mi infancia son recuerdos, compadre, no sé y tal. Aunque las formas son muy diferentes totalmente, la verdad es que sí son autorretratos, son el reflejo en el espejo más íntimo del autor, ¿no? Más profundo. Poema final. Porque sé que estoy solo, que tú y aquel y el otro
creáis en mí, siquiera. En la inmensa noche del mundo, Dios marcó unos surcos, repartió unas parcelas de destino y a mí me tocó esta, de mirar hacia atrás y no ver nada, de enderezar los ojos al camino y no ver más luz que piedra y más piedra aún, donde no ajuste el pie y el cuerpo danza en un triste milagro de equilibrio. Y yo sé que estoy solo. Y sin embargo, creedme si queréis, no lo siento, porque es mejor estar con uno mismo, asido a sus pasiones, sus recuerdos, su loco corazón acribillado por la ausencia mortal de algún humano, que tender hacia otro 5 dedos. Carrusel de mentiras, los 5 dedos con que ahora escribo. Muchas gracias. Yo creo que con estas interpretaciones y lecturas y formas de traeros estos 100 poemas que ahora están aquí, ¿no?, en esta edición, os quedarán muchas ganas de adentrarse, de disfrutar y de seguir con la poesía de Julio. Agradeceros a todos, Pepa, a los que me acompañan en la mesa y a todos y todas vosotros, ustedes, que nos hayáis acompañado en esta tarde maravillosa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo, completar esto como colofón. Patricio. No, yo si no hablo reviento, ¿no? Qué suerte la de gente que te quiere, Blanca. Eso me gusta, vaya por delante, ¿no? Y sí te quiero agradecer a nivel personal, que es verdad que Julio Mariscal ha sido un poeta durante mucho tiempo desconocido, ha estado oculto, y que tu tesis, tu trabajo, tu ahínco, lo has rescatado hoy afortunadamente en el mundo poético de la provincia al menos y en más sitios ya, se conoce cada vez más, y eso en gran medida se te debe a ti. Yo creo que, sí, es cierto, ¿eh? Y yo creo que la familia, su sobrino, tiene que sentirse orgulloso del trabajo que tú has hecho en pro de su poesía. Y bueno, hay que reconocer que incluso la casa donde vivió en Paterna y donde dio clase tiene un reconocimiento expreso. Es decir, ya Julio Mariscal dejó de ser un desconocido hace tiempo, afortunadamente, y en parte también por ti. Y yo creo que eso tiene que ponerse en valor y me parecía que había que decirlo. Simplemente eso. Muchas gracias. Yo quiero de todas formas decir que no sé si a raíz de la tesis o no, pero hay mucha gente en Paterna que me ayudó mucho a que esa tesis saliese adelante, y yo lo digo públicamente porque así fue. Antonio Hernández, Pepa Caro y Pedro Sevilla, que todavía siguen llevando por bandera a Julio Mariscal.
tantos poetas como hemos dicho que hay en Arcos, ¿no? Ahora mismo Abraham ha recogido también el testigo, una nueva generación que apuesta por esta poesía que yo digo que es la de verdad, porque es la que llega, ¿no? y la que queda ahí y la que siempre transmite de alguna forma, ¿no? Si no hubiera sido por la gente de Paterna, Juan y demás, que toda esa, hasta que no se lee la tesis, toda la época de Paterna, toda la recuperación de la petenera, hasta que no llegan todos ellos también detrás, tanto gente de flamenco como toda la gente de Paterna, en realidad a lo mejor mi trabajo hubiera quedado en nada si no hubiera sido por todos ellos, si no hubiera sido por gente como tú, que en el Ateneo de Jerez o en otros rincones de la provincia y fuera de la provincia leéis a Julio, habláis de Julio o me llamáis, busca de un ratito, vamos a ponerlo sobre la mesa otra vez en los escaparates. Javier, los que me acompañan en las presentaciones siempre, Pepa, Juanjo, Yolanda Vallejo, bueno, tanta gente que se ha hecho experta en Julio, posiblemente pues no seguiríamos hablando ni de él ni de tantos poetas del 50 como hemos dicho, José Luis Tejada, Pilar Paz, José Manuel Caballero Bonal, Fernando Quiñones, que hicieron tanto por la cultura en nuestro país en una época tan difícil, seguro. Pero de todas formas, muchísimas gracias. Quisiera poner una nota a pie de página sobre algo que dije antes, sobre la poca valoración de la generación de 50 andaluza. En el contexto estatal creo que hay una excepción, además de un libro que data precisamente 2 o 3 años después de la muerte de Julio, que es la antología de la generación del 50 que hizo Antonio Hernández, en donde sí se incluye a Soto Vergés, sí se incluye a Julio Mariscal y a Fernando Quiñones, además de Caballero Bonal y de todos los autores canónicos de la generación. Creo que hay que ponerlo en valor, y ya que estamos en unos minutos de publicidad, este jueves en Puerto Real, Blanca Flores y otros intervendremos en un acto de memoria de Antonio Hernández recientemente fallecido. Yo quería recordar una cosa que me acabo de acordar y que creo que hay que mencionarlo, porque el grupo de teatro La Zaranda hace muchos años, que Salvi se acordará mejor que yo, porque yo Juan Sánchez le gustaba mucho Julio Mariscal y montaron Paco y Gaspar y... Gaspar muchas veces en el guitarrón. ¿En qué año? ¿En qué año fue, Salvi? Eso sería en el 79. Sí, poco después de la muerte. Y hicieron una obra muy bonita. Evocación a Julio Mariscal. ¿Cómo? Una cosa con una coreografía que le hizo Fernando Belmonte. Exacto. Y entonces Encarna también estuvo con ellos. Y fue una cosa muy bonita, fuera de serie en aquellos tiempos. Entonces me acabo de acordar porque ellos también, a Juan Sánchez le gustaba mucho Julio y... Yo, perdona, yo voy a hacer un inciso y ya, porque ya un poco no hemos pesado, no quiero ser resulta pesado. Pero muchas veces perseguimos como una especie de eternidad, que siempre al final es muy efímera, no nos enteramos después, ¿no? Y está muy bien hacer cosas. Yo conozco a Julio Mariscal a través del libro de hace 10 años de antología poética. Habla más fuerte. Cosas que hicimos con Radio Muerto, con Gaspar, ¿no? Pero yo siempre me quedo y me alivia también que muchas veces en los pequeños detalles está esa eternidad, ¿no? Mi padre es de Paterna, nació en La Liebre, allí en los llanos de La Liebre, y cuando yo le hablaba de Mariscal, dice, y siempre me acuerdo, le dice, ese hombre vivía enfrente de tu tía Catalina, ¿no? Mi padre tiene 85 años, y se ponía en un barecito allí en la curva, y venían a buscarlo, y tenía cara de hombre bueno. Nada más me quedé con eso, y muchas veces ya con eso basta.
que se transmite esa humanidad. La poesía, me imagino que la conozco bastante, pero hay como una necesidad de llegar, pero si vamos a estar y nos quedamos en eso, en que tu padre te diga una pequeña detalle de una persona y al final que hable de eso, de lo bueno que era y cómo lo íbamos a buscarlo. A mí me han dicho que daba Koski también. Bueno, ahí Es un alumno suyo. A mí no me dio nunca Koski, pero a mis amigos que serían más discos los que yo. Cuando uno se levantaba de la mesa, se quitaba el anillo, un anillo que tenía precioso, un zafiro, y ya era una cosa. Pero por otra parte, lo que sí creo en nosotros es la inquietud por el conocimiento, que eso es muy importante. Eso es muy importante. Y que llegado a todos los alumnos llegaron los poetas prohibidos, llegaron las obras prohibidas, yo no sé cómo lo hacían, pero le llegaban en las cartas, tenía su cartero y aquello llegaba de aquella forma, pero conocisteis a Miguel Hernández, conocisteis a Alberti, conocisteis a tanta gente prohibida, y si no hubiera sido por Julio, vuestra generación de Paterna no hubiera Gloria sido. Fuerte, que fue por allí, los dictados nuestros siempre eran de la generación del 27. Qué suerte. Mucha suerte. El Qué cartero bonita es la profesión de ese llegaba. de maestro, qué bonita es la profesión de maestro. Bueno, pues muchísimas gracias y que disfruten.